del versículo 11 al versículo 16. Esta mañana quiero hablarles sobre la provisión de Dios para el funcionamiento correcto de la iglesia. ¿De qué debemos ser conscientes? Yo, de hecho, he predicado este pasaje en otra ocasión y esta mañana se van a dar cuenta de que un mismo pasaje tiene muchas aplicaciones. Es inagotable en cierto sentido, aunque hay un mensaje, hay una idea específica que cruza todo el pasaje, podemos tener varias aplicaciones y esta mañana quiero también hacer aquello. Dice la palabra del Señor, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿De quién? Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la acción propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Señor, te damos gracias por tu palabra, te rogamos que esta mañana tú nos ayudes a comprenderla, pero por sobre todo, Señor, a poder adquirirla, a poder tomarla para nosotros, a poder también asimilarla también en nuestra mente, para que nuestra conducta también pueda reflejarse no solamente, Señor, en la manera de pensar, sino también en nuestro actuar. Gracias, Señor, por tu palabra y te rogamos que nos ayudes, me ayudes también esta mañana a poder exponerla también fielmente. En nombre de Jesús. Amén. La provisión de Dios para el funcionamiento correcto de su iglesia. ¿De qué debemos ser conscientes, hermanos, a la luz de este pasaje? Como les dije, este pasaje tiene muchas aplicaciones, es uno de los pasajes que más me gusta en el Nuevo Testamento porque de una u otra manera describe cómo debe ser el funcionamiento, la dinámica y la anatomía de una iglesia. La palabra de Dios siempre es pertinente, hermano, en todos los sentidos. Pertinente significa que es actualizada, no es como un software o un computador que uno tiene que estar constantemente, ¿cierto?, actualizándolo cada cierto tiempo. La palabra ya trae un software, ¿cierto?, que implica que su palabra, o valga la redundancia, la palabra de Dios es siempre pertinente. Pero lo es cuando comprendemos que las cosas deben hacerse como Dios las estipuló en su palabra. Podemos concluir nosotros que la palabra, sí, la palabra de Dios, pero si no somos conscientes de que la palabra de Dios necesita aterrizar a las cosas prácticas, entonces queda todo ahí. La palabra es pertinente, sin duda, pero hay un problema, hermanos, si nosotros no consideramos la palabra de Dios para la aplicación propia de nuestra vida y también de la iglesia. Y justamente este pasaje es uno de los pasajes en Nuevo Testamento más claros sobre la naturaleza de una iglesia, ¿cierto? Y cómo ésta debiera funcionar. Ahora, ¿qué nos enseña Pablo en esta porción? ¿De qué manera este pasaje tiene una aplicación directa para nosotros hoy? ¿Cómo debería funcionar una iglesia? Ya que estamos en un proceso sin duda que no es y no se escapa, hermanos, a la voluntad de Dios. Pero es importante que usted y yo tengamos un concepto claro de lo que la Biblia, ¿cierto?, explica, define sobre cómo debe funcionar una iglesia. Y una pregunta más directa, ¿cómo debería funcionar UCB Lautaro? Ahora, si la iglesia de Dios no toma en cuenta la palabra de Dios, no podrá manifestar las características de una iglesia, ¿cierto?, de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso es importante. Cuando decimos que queremos ser una iglesia bíblica, no es solamente un eslogan, hermano. Queremos hacer las cosas como la palabra de Dios lo establece. Ahora, notemos algunas cuestiones, hermanos, trascendentales en este pasaje que nos enseñan, ¿cierto?, cómo es que debería justamente ser la dinámica de una iglesia. Notemos el primer punto, que está basado en el versículo 11, para que usted pueda ir comprobando con su Biblia ahí. Dice Pablo ahí, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hermano, ¿cuál es la idea de este versículo o qué nos pudiera sugerir? Bueno, el primer punto tiene que ver, recuerden, estoy hablando de la provisión de Dios para el funcionamiento correcto de su iglesia. ¿De qué debemos estar conscientes? Debemos estar conscientes, hermanos, o la iglesia debe tener conciencia de cuerpo. Debemos tener conciencia de cuerpo.
Ahora, noten que el versículo 11 es una explicación del versículo 7. Todo creyente verdadero ha recibido un don. ¿Qué dice el versículo 7? Pero a cada uno, ¿se dan cuenta? De nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio, noten, dones, ¿a quiénes? A los hombres, ¿cierto? Y eso de que subió, ¿qué? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo, Cristo, ahí está el contexto, ¿cierto? Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas. Ahora, hermanos, un don, ¿cierto? ¿Para qué es dado? ¿Para qué Dios da un don en este contexto de la iglesia? Si usted se da cuenta, en el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación. Cada uno de nosotros tiene dones y talentos, ¿cierto? Muchas veces se hacen esta distinción entre dones y talentos, pero también la Biblia dice que tienes que no hayas recibido. Todo viene de Dios. Sin duda que hay personas que tienen ciertas facultades, ciertos talentos para ciertos trabajos, pero un don tiene que ver también con lo que Dios te da para el servicio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, hermanos, ¿cuál es la implicancia de esto? Bueno, si usted es un verdadero creyente, entonces usted tiene un don. ¿Cuál es el don que Dios le ha dado? Segundo, es claro que Dios dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Esto indica que hay una tarea en común. Por eso que la iglesia también es una comunidad que funciona como un cuerpo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Esto indica que hay una tarea, como yo dije, en común. La iglesia no está compuesta de especialistas y los demás, ¿cierto? Simplemente esperan lo que hacen los especialistas. No, la iglesia es un cuerpo donde cada uno de sus miembros tiene algo que hacer, hermanos, algo que entregar, algo en que el ejercicio mismo de ese don va haciéndole o va perfeccionando su don. Alguien podría decir, no sé, a mí me gusta hacer reflexiones, pero si nunca practicas el hacer una reflexión bíblica, nunca va a haber una perfección de ese don. Ahora, ¿dónde está el enfoque, hermanos? La pregunta debería ser, ¿cierto? ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? ¿Cierto? Los dones deben usarse, hermanos, deben trabajarse, deben perfeccionarse para la edificación de Cristo. Y esto es muy importante, vuelvo a recalcarlo. Para la edificación, no para la destrucción de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Un cuerpo no se autodestruye, a menos que esté enfermo. Si nosotros somos conscientes entonces que en primer lugar la iglesia, ¿cierto?, debe tener conciencia de cuerpo, cada uno ha recibido un don. Pero una iglesia sana no se autodestruye. Muchas veces notamos personas que piden oración porque a veces sus cuerpos no están bien. O un cáncer, ¿cierto?, se va destruyendo en cierto sentido solo el cuerpo. Una iglesia puede tener cáncer cuando sus miembros se autodestruyen. Por eso es que es tan importante tener conciencia de cuerpo. La Biblia usa muchas veces esa metáfora de que cada uno de nosotros somos parte de un cuerpo. Entonces, en primer lugar, yo podría decir que Dios constituye, o dio más bien, porque el verbo ahí tiene que ver con dar, el ser a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Dios dio a cada persona dones para que puedan, ¿cierto?, ejecutarlos para el servicio de la obra. Segundo punto, la iglesia debe tener conciencia de equipo, algo parecido, ¿cierto?, equipo y cuerpo. Si somos conscientes de que somos un cuerpo, por supuesto, significa que no nos vamos a autolesionar, no nos vamos, ¿cierto?, en cierto sentido, destruir a nosotros mismos. Pero la cuestión de que la iglesia debe ser o tener conciencia de equipo tiene que ver con que todos nosotros, aparte de que somos un cuerpo, debemos trabajar como un equipo. Noten el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Note que el texto nos dice que una sola persona ha recibido todos los dones.
¿cierto? Sino, por el contrario, todos han recibido un don o varios dones de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor aquí en versículo 7 en adelante. Y quiero que me acompañen a Romanos 12 por un momento. Romanos 12. Romanos 12 es un complemento también de Efesios, capítulo 4, versículo 11, porque ahí se mencionan otros dones, ¿cierto? Un poco diferentes a lo que se mencionan acá. A veces se mencionan los mismos, pero noten que, de hecho, Corintios también menciona dones, ¿cierto? Pero también Romanos 11. Quiero tomar solamente Romanos 11, Romanos 12, versículo 3 en adelante. Romanos 12, como les dije, complementa a Efesios 4. Romanos 12 de en adelante dice, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí. Esto es muy importante, hermano, que no tenga más alto concepto de sí. ¿Qué somos nosotros a la luz de la palabra del Señor, a la luz de la gracia de Dios? Si todo hemos recibido de Dios. Cuidado con enaltecerse o pensar de que soy algo superior, no sé, la tendencia obviamente siempre va a ser pensar que soy mejor que otros, etcétera, etcétera. Claro, hay otro extremo. Yo no sirvo para nada. También ese es un extremo malo. Por eso Pablo dice, digo pues, por la gracia que me has dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Qué es lo que falta en el día de hoy? Cordura, ¿cierto? Tener las cosas claras. Ser sano en la mente. Dice conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos, noten, ¿cuántos miembros? Muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Noten la cohesión. Un cuerpo tiene muchos miembros. Pero una mano no hace algo contrario a lo que mi mente está señalando. O si quiero ir a algún lugar, el pie derecho no va por un lado y el pie izquierdo va por otro. Ahí habría un problema grave a lo mejor, ¿cierto? Neurológico. Y Pablo dice que la iglesia es un cuerpo, pero cada miembro funciona de una manera diferente, porque cada miembro, ¿cierto?, es parte de ese cuerpo y tiene una función específica. Ahora, noten, después que Pablo explica esta metáfora del cuerpo, el versículo 12 dice, de manera que, o sea, está tratando de aterrizar la metáfora y diciendo, miren, de la misma forma que hay un cuerpo que tiene muchos miembros y cada miembro tiene su función, así es la iglesia. Y noten, versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Noten que Pablo está mencionando otros dones que son diferentes a lo que menciona en Efesios 4. Ahora, el propósito de Dios al dar dones docentes, porque eso es lo que se menciona en Efesios 4. Hay dones fundamentales, ¿cierto? Profetas y apóstoles. Ya no tenemos profetas y apóstoles. Los profetas y apóstoles, ¿qué hicieron? Establecieron la base autoritativa o la norma por la cual la iglesia debe regirse, la palabra de Dios. Noten en Efesios capítulo 2, si me acompañan, Efesios capítulo 2, 20. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles y profetas. ¿Quién estableció el fundamento autoritativo de la iglesia? No es el pastor, no es una corporación, es la iglesia. El Antiguo Testamento son los escritos de los profetas y en el Nuevo Testamento tenemos los escritos de los apóstoles. Por eso Pablo dice, edificaos en el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra principal, ¿cierto? Siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Por eso es que cuando Pablo dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, ¿cierto? Eso termina cuando se establece la base autoritativa. Pero evangelistas, pastores y maestros son dones docentes, en cierto sentido.
Bueno, evangelista es una persona que predica el evangelio, pero maestros o pastores y maestros son dones docentes. Ahora, ¿qué son los dones que notamos aquí en Romanos? De acuerdo a Pablo en Efesios, el propósito de Dios de dar dones, hermanos, es perfeccionar o equipar. Esa es la idea. Equipar a los santos. ¿Para qué? ¿Qué dice su Biblia? Para la obra. ¿Quién hace el trabajo? El pastor de la iglesia. Leamos de nuevo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin, con el propósito, ¿de qué? De capacitar, ¿cierto? Perfeccionar, dice ahí, pero el texto original habla de capacitar o equipar a los santos. ¿Para qué? Para que se sienten en el living. ¿Qué dice su Biblia? Para la obra del ministerio. ¿Y para qué? ¿Para destruir la obra de Dios? Para la edificación, hermanos, del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes trabajan en la obra de Cristo? ¿Una persona? Todos son llamados a hacer algo. Por eso que menciono, hermanos, los dones que se mencionan en Romanos. Los dones mencionados por Pablo, como dije en Efesios 2, nutren a la iglesia con la verdad de la fe, la doctrina. La iglesia, hermanos, necesita doctrina para mantenerse en la verdad. Cuando en el púlpito no hay doctrina, entonces esa iglesia va a desaparecer con el tiempo. Por eso Dios da dones docentes, para que la iglesia entienda, se persuada por medio de la razón, no solamente motivada por el corazón o por las emociones. Tenemos muchos payasos, ¿cierto?, en muchos lugares, ¿cierto?, usándole de la emoción para manipular a las personas. Por eso que la iglesia es necesario exponer la verdad del evangelio, la verdad de la palabra. Por eso usted tiene una Biblia en sus manos para corroborar si el predicador está diciendo lo que dice el texto o está diciendo algo diferente. Por eso, los dones mencionados en Pablo, acá en Efesios, hermanos, de una u otra manera nutren a la iglesia de la doctrina. Todos sabemos la importancia del crecimiento saludable de un niño. ¿Qué necesita un niño? ¿Dulces? Sin duda que son ricos los dulces y por ahí puede haber un espacio para los dulces. Pero ¿qué necesita un niño para crecer sano? Nutrientes, proteínas. Bueno, ¿y qué necesita la iglesia, hermanos, para crecer? La palabra de Dios, la doctrina explicada. ¿Cómo usted puede entender doctrina si no hay una explicación de la doctrina? ¿Cómo puede crecer usted en conocimiento de la palabra de Dios? ¿Cierto? Bueno, exponiendo la verdad del evangelio. Para eso están los dones docentes. En esta iglesia Dios ha dado dones docentes. Hay varios hermanos, ¿cierto? Quizás no varios, pero algunos que ya están aprendiendo, ¿cierto? Están teniendo conciencia. Pueden exponer la palabra del Señor. ¿Quién ha dado esos dones? Dios. La iglesia debe reconocer quiénes tienen esa capacidad dada por Dios. ¿Qué debe hacer la persona que ha recibido ese don? ¿Guardarlo? Practicarlo, perfeccionarlo. Dice el texto que Dios constituyó o dio, ¿cierto?, el ser a unos apóstoles, no a todos, a otros profetas, no a todos, ¿cierto?, a otros evangelistas, no a todos, y a otros pastores y maestros, no a todos. ¿Se imagina todos siendo pastores y maestros? Yo tendría que ir a sentarme acá. Pero Dios dio a la iglesia diferentes dones. Así como cada uno, ¿cierto?, como en un cuerpo están los dedos, las manos, los brazos, la cabeza, los oídos, o la oreja, oídos también, los pies. Cada uno de nosotros tiene algo que Dios nos dio para entregar a la iglesia, para entregar a la obra. La iglesia necesita de doctrina para mantenerse en la verdad. Ahora, los dones mencionados en Romanos son los que dan también cohesión en la iglesia. Mientras hacía esto, preparaba este sermón, decía, ok, aquí se cumple lo que sucede en la formación en un hogar. Hermanos, en un hogar siempre se necesita sin duda la autoridad del padre y la Biblia establece eso, la autoridad del padre, que el hombre adquiera, ¿cierto?, o practique lo que la Biblia dice. El hombre es cabeza del hogar, como así Cristo es cabeza de la iglesia. Pero también en un hogar se necesita del amor de la madre, del cariño de una madre. Muchas veces nuestros niños cuando pasan por situaciones o lloran, ¿dónde corren? Díganme ustedes, ¿dónde el papá? No, corren directamente donde la madre.
Una iglesia necesita de, en cierto sentido, el cuidado paternal, ¿cierto? Los dones docentes, pero también de la cohesión que se produce por el amor que debe haber en una iglesia. ¿Cuánto nos hace falta eso, hermano? Amarnos los unos a los otros. Ahora, fíjense que en Romanos 12, acompáñenme ahí, solamente para repasar los dones que se mencionan ahí. Romanos 12. Se mencionan ahí, del versículo 6 en adelante, varios dones. Servicio tiene que ver con diaconía, ¿cierto? De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, ¿cierto? El concepto de profecía puede tener dos acepciones. Uno tiene que ver con la revelación que recibía una persona, y eso está dentro del contexto de la progresión o de la revelación progresiva. Hoy no tenemos más profetas, porque tenemos la palabra profética, como dijo Pedro, más segura. Qué bueno, ¿cierto? A la cual ustedes y yo debemos estar atentos. Ahí está la palabra del Señor. El autor de Hebreos también nos dice que Dios, habiendo hablado antes, ¿cierto?, a los padres por los profetas, en el día de hoy nos ha hablado por el Hijo. Definitivo, no hay más revelaciones. Cristo es la máxima revelación. ¿Por qué es la máxima, hermano? Porque es Dios mismo viniendo a hablarte, no te manda un correo, ¿cierto? Viene Él mismo. ¿Qué voy a hacer? Dice Dios. Viene Él mismo a hablarnos. Qué máxima revelación. Y esta la tenemos en su palabra. Dice después, ¿cierto? De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, ¿en qué hace una persona que tiene y le gusta servir? Servir, hermano. No, eso tienen que hacerlo los diáconos. No, todos nosotros, hermano, debemos servir al Señor. Si hay algo que yo puedo hacer, bueno, pongo a disposición mi tiempo, mi fuerza. Noten que se menciona después, o el que enseña en la enseñanza. No solamente el pastor tiene y debería tener, ¿cierto?, la cualidad de poder enseñar. En la iglesia hay otras personas que pueden enseñar. En esta iglesia hay varios que pueden enseñar. ¿Y qué dice el texto? ¿Cierto? Ahí, o el que enseña en la enseñanza. El que exhorta, y la palabra exhortar tiene que ver, o básicamente tiene que ver con lo que hace un consejero, hermanos. ¿Un consejero qué hace? Aconseja. La palabra exhortar, parakaleo, el término griego, quiere decir alguien que describe metafóricamente a alguien que se acerca al lado tuyo para ayudarte. El que te tiende, ¿cierto?, el brazo para aconsejarte, exhortarte, reprenderte y animarte también. Ya, pues pónete las pilas, ¿qué pasó? Necesitamos de ese tipo de personas en la iglesia. Tenemos que sacarnos esta idea, hermano, no, que el pastor tiene que hacerlo. Cada uno de ustedes debe animarse unos a otros. Animarnos unos a otros. Cada uno tiene, ¿cierto?, en cierto sentido una tarea. Por supuesto que algunos tienen más facilidades para eso. Si usted no tiene facilidades para eso, no se meta en camisas de 11 varas porque si no va a quedar la crema. ¿Cierto? Muchas veces no tenemos el tino ni esa sabiduría para poder a lo mejor hablar con otros, con otras personas. Por eso que siempre yo repito que antes de saber cuál es mi don, usted debe saber cuál no es su don. ¿Cierto? Para no embarrarla. Discúlpeme el lenguaje tan coloquial, ¿cierto? Ahora, el que reparte, ¿cuál es la idea? Aquí, dice 8, el que exhorta en la exhortación. Eso tiene que ver con la consejería, ¿cierto? El que reparte dice con liberalidad. El que reparte, el que comparte, el que entrega. El que tiene también, note que interesante, que también ese es un don. Hay personas que son muy, no solamente amables, sino que muy desprendidas en la iglesia. Faltan personas así. El que reparte con liberalidad. El que preside. Noten qué interesante. El que preside básicamente tiene que ver el que tiene la facilidad para gobernar, el que tiene la facilidad para poder estar adelante. Bueno, no se esconda.
ayude, participe. Noten que sin duda aquí estos requerimientos se requieren, valga la redundancia, de los ancianos de la iglesia, del pastor de una iglesia. Pero también hay hermanos que tienen esa facilidad. Después dice, el que hace misericordia con alegría, el que es compasivo, el que no necesita una agenda interna para andar haciendo misericordia, el que acude a la ayuda del necesitado. Hermanos, la iglesia de Cristo se edifica a sí misma por medio de su palabra. Ahora, ¿cuál es la implicancia? El pastor y los ancianos de una iglesia, hermanos, no son el motor de la iglesia, son un engranaje simplemente. Tenemos que sacarnos también esa idea de la mente. Muchas veces las personas piensan que un pastor debe ser, aparte de pastor, psicólogo, constructor civil, ¿cierto? Arquitecto, o dibujante técnico, mecánico. Hermanos, Dios dio dones a la iglesia para que la iglesia tenga conciencia, ¿cierto?, de que es un cuerpo. ¿Y qué significa eso? Un cuerpo, insisto, no se pisa la cola, no se autodestruye. También tener conciencia de equipo significa que yo soy parte del equipo y debo hacer mi parte. Desde pequeños muchas veces somos enseñados a trabajar en equipo. Siempre a los que les gusta el fútbol, ¿cierto?, pueden reconocer, y nos hemos dado cuenta, que países como Alemania, ¿por qué ganan ellos constantemente y en estos últimos años hartos mundiales? ¿Saben, hermanos? No tienen talentos individuales a lo mejor marcados, pero ¿saben por qué ganan? Y el comentario de los que saben es porque ellos trabajan como equipo. Es una máquina funcionando en la cancha. No es individualidades trabajando por sí solo. Hermanos, quizás el ejemplo no es el mejor, pero una iglesia es un equipo. Ahora, tercero, la iglesia debe tener conciencia de progreso. Vamos a Efesios, volvamos ahí, Efesios capítulo 4. Notamos entonces que la iglesia, hermanos, ¿cierto?, debe ser consciente. ¿Consciente de qué? De qué qué es lo que es a la luz de la palabra del Señor. La provisión de Dios para el funcionamiento correcto en la iglesia. Por eso nosotros debemos tener conciencia de que, o tenemos conciencia de cuerpo. Somos un cuerpo. No somos un club deportivo, hermano. O un centro de madres. Somos la iglesia. Debemos tener conciencia de cuerpo. Debemos tener conciencia de equipo. Pero también debemos tener conciencia de progreso. Noten el versículo 12. Del 11 en adelante voy a leerlo. Aquí básicamente tiene que ver con lo que dice el versículo 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el versículo 13 empieza con una palabrita, un adverbio, ¿cierto?, temporal. Hasta. Muy importante. ¿Qué indica este hasta? Uno podría preguntar, ¿hasta cuándo tenemos que edificarnos, Pablo? O también, ¿hasta cuándo tenemos que trabajar como cuerpo? Entonces Pablo responde en el versículo 13, hasta que todos lleguemos, ¿a qué cosa? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Pero aún más, hay otro estándar ahí. A un varón y mujer, por supuesto, también está involucrado, perfecto o completo, ¿cierto? Y lo expande a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Wow! ¿El estándar es bajo o no? Para nada. Es súper alto. Y noten que el 14, ahí vemos otro propósito, por eso ya es parte del último punto. Hermanos, la iglesia debe tener conciencia de progreso hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos tengan convicciones sólidas en Cristo. ¿Y cómo podemos tener convicciones en Cristo? O tener convicciones sólidas en Cristo. Otra vez, volviendo a la palabra de Dios.
hasta que todos maduren como creyentes, ¿cierto? Es bonito cuando los niños van creciendo, pero no es muy bonito cuando los niños no van madurando. La Biblia también usa la metáfora de niños, y de hecho Pablo a los Corintios dice, no pude hablarlos a ustedes como espirituales, tuve que hablarlos como a niños en Cristo. ¿Qué hace un niño? Un niño patalea, un niño reclama, un niño no entiende de razones muchas veces. Y hermanos, Pablo llama a los creyentes de Corintios niños. Hermanos, el edificio del cuerpo de Cristo se construye cuando todos los miembros de ese cuerpo llegan a la unidad de la fe y a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. Por esta razón, mientras este consenso no se logra, la iglesia no puede darse el lujo de despreciar lo único que puede llevarle a este estándar, que es la palabra de Dios. No necesitamos más palabras. Si una iglesia piensa así, no solamente está enferma esa iglesia. Vuelvo a repetir, el edificio del cuerpo de Cristo, hermanos, se construye cuando todos los miembros llegan a este estándar. ¿Cuál estándar? A la unidad de la fe, ¿cierto? Y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo se logra esto? Otra vez, estudiando la palabra del Señor. Ahora, ¿cuál es el estándar? El texto sigue diciendo a un varón perfecto, y el concepto de perfecto tiene que ver con algo completo, con algo completo, que no le falta nada. La iglesia debe tener conciencia de progreso, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ahí tenemos que apuntar. Cuando nosotros tenemos claro, hermanos, por ejemplo, quién es Cristo, quién es el conocimiento de Dios, entonces automáticamente hay cosas que yo hago sin que me tengan que explicar. Les doy un ejemplo básico: asistir a la iglesia. Uno puede pasarse todos los años explicando, hermano, hay que asistir a la iglesia. Pero cuando entendemos, por ejemplo, hasta que todos lleguemos a la, ¿cierto?, unidad de la fe, eso tiene que ver con el tema doctrinal, que estemos claros en la doctrina, que yo no tenga que explicar, o que tú no tengas que explicar al hermano, ¿cierto?, cosas básicas del Evangelio. Y después dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. Eso nos vuelve otra vez a golpear y nos dice, conoce al Señor, conoce al Señor. Como decía el domingo pasado, tenemos varias versiones de la vida de Cristo: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cuál de esos libros usted está leyendo para conocer a Cristo? Porque son biografías de Cristo. ¿Por qué Cristo sanaba? ¿Por qué a veces no sanó a todo? ¿Por qué echaba fuera demonios? ¿Por qué hacía lo que hacía? Ahí está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No puedo hablar de Cristo si no conozco a Cristo, hermano. No puedo, llegar a la unidad de la fe si no conozco la base, ¿cierto?, del cristianismo, que es Cristo mismo. La iglesia debe tener conciencia de progreso hasta que todos lleguemos. Noten que Pablo no quiere excluir a nadie, quiere que todos vayan avanzando. Sin duda que la iglesia, algunos van avanzando más rápido, otros más lento. Y eso no es malo. Lo malo es que cuando hay personas que se estancan, ahí tiene que haber una preocupación. Hermanos, me queda un último punto, ¿cierto? Y tiene que ver también con que la iglesia debe tener conciencia de solidez. Noten el versículo 14. Allí tenemos un subconcepto también, un subpropósito. Recuerden, estamos viendo la provisión de Dios para el funcionamiento correcto de su iglesia. Dios nos ha dado todo para poder crecer primero, y esto nos debe llevar a tener conciencia, ¿cierto? Ser conscientes de. La iglesia debe tener conciencia de cuerpo. Somos un cuerpo no se autodestruye. ¿Cómo se autodestruye un cuerpo? Bueno, hermano, usted ya lo sabe, con la crítica, con la murmuración. La iglesia debe tener conciencia
de equipo. Si yo soy parte de la iglesia, soy parte de un equipo. La iglesia debe tener conciencia de progreso. La iglesia tiene que avanzar, no puede quedarse estancada, y finalmente la iglesia debe tener conciencia de solidez, o la necesaria, ¿cierto?, conciencia de que necesitamos tener convicciones. Noten, todo lo anterior, ¿para qué es? Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, noten que Pablo retoma la metáfora del cuerpo que Pablo usa en Romano, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan, ¿cómo? Mutuamente, según la acción propia de cada miembro. Noten qué increíble todo este pasaje, hermano. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mi aporte ayuda al crecimiento de la iglesia, aunque sea lo más mínimo. La iglesia debe tener conciencia de solidez. Hermanos, un creyente que tiene conciencia de cuerpo no se destruye a sí mismo. Un creyente que tiene conciencia de equipo no se excusa o se excluye a que otros lo hagan. Un creyente que tiene conciencia de progreso no desestima la doctrina. Hay tanta doctrina. Un creyente que tiene claro, hermano, qué significa el cristianismo, va, por el contrario, a necesitar, a rogar que la palabra de Dios sea explicada desde el púlpito. Ahora bien, cuando una iglesia tiene conciencia de cuerpo, de equipo y de progreso, el resultado es una iglesia con convicciones. Hermanos, cuando Pablo dice en el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, noten que esto es una cadena de cuestiones que Pablo está diciendo. Antes, dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y otros pastores y maestros, a fin de ¿qué? De capacitar, de equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Todo esto para qué? Además, para que ya no seamos niños fluctuantes. La palabra fluctuante habla de algo que un día está arriba, un día está abajo, un día está arriba, un día está abajo. ¿Cómo somos nosotros? ¿Somos fluctuantes? Como las olas del mar. De repente ando bien, de repente ando mal. Hermanos, todo lo que Pablo dice está concatenado, y aquí menciona otro propósito subordinado de los anteriores. Por esta razón es imposible ser una iglesia sólida sin antes experimentar el proceso descrito por Pablo. ¿Qué es una iglesia sólida? ¿Qué es una iglesia que no cae en fluctuaciones? Hermanos, una iglesia sólida no solo ve el peligro externo, ¿cierto?, sino también ve los internos y actúa. Noten que en el versículo 4 es, en cierto sentido, la conclusión de todo lo anterior y se enfatiza, ¿cierto?, la madurez y la convicción de los hermanos para no caer en el engaño de quiénes o de qué. Noten, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. El hecho de que la iglesia funcione en orden, con sus dones docentes y con sus dones de servicio, sus dones complementarios, tiene que ir, ¿cierto?, en directo, hermanos, propósito de que la iglesia vaya creciendo, no solamente en porte, sino en solidez, para poder entender qué es lo que es falso y qué es lo que es verdadero. Cuando dice para que ya no seamos niños, un niño es engañado fácilmente. Pero Pablo dice para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por aquí y por allá. Y acá dice de todo viento de doctrina, por estratagema. La palabra estratagema tiene que ver con tirar los dados. Esto es lo que hacían antes las personas que engañaban. Usted sabe que en Santiago esto se da.
Temuco quizás no ha visto mucho, de cómo las personas caen. Hay palos blancos ahí, ¿cierto? Hay personas que ven ahí y claramente ahí usted ve una persona que está engañando y usando estratagemas, engaños. Y acá dice por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Una iglesia madura, hermanos, por sí sola tiene anticuerpos. Así como la mamá, ¿cierto?, le da leche materna a su hijo. No solamente le está dando alimentos, ¿qué le da? Vitaminas, proteínas, anticuerpos, ¿para qué? Para los virus. Una iglesia que se va formando correctamente, donde funciona como equipo, donde hay conciencia de cuerpo, se va nutriendo y fortaleciendo en sí mismo. Pero hermanos, una iglesia sólida no solo ve el peligro externo, sino también ve los internos. Si a usted le llega un comentario, cualquier comentario, eso debe cortarse ahí. Porque usted tiene visión de cuerpo. Y una visión de cuerpo, o alguien que tiene una visión de cuerpo, no se autodestruye. A menos que usted sea parte del cáncer. Usted sabe lo que pasa con el cáncer. Se van replicando, ¿cierto?, estas células destructivas y el cuerpo se va destruyendo. Cuando dice Pablo, para que ya no seamos niños fluctuantes, también implica, ¿cierto?, que yo debo tener cuidado de cuidar este cuerpo. No solamente el mío, sino el cuerpo que es la iglesia. ¿Qué hago yo o qué dejo de hacer yo para cortar, ¿cierto?, cualquier cáncer en la iglesia? Noten Romanos 6:16. Yo creo que este es un versículo que usted y yo debemos tener en cuenta. Romanos 16:17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis ¿en quién? Busque ahí. Que os fijéis. Muy importante. Pablo está terminando la epístola a los Romanos y está dando un consejo. Mas, hermanos, os ruego que os fijéis ¿en quiénes? En los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que los invites a la casa, que tomes té con ellos, ¿cierto? Y que juntos hagan pastor asado, anciano asado o hermano asado. Eso dice el texto. Perdón, estaba leyendo otro a lo mejor. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis, hermanos. Es una responsabilidad de todos, en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. ¿Cómo se acaba un tropiezo o una división? Cuando hay un corte de eso. Que os fijéis, un mandato de apartarse de ellos es lo que les sigue. Muchas veces las personas pueden decir, no, lo más importante es el amor. Cuidado con ese tipo de eslogan. No, es más importante el amor que la doctrina. Cuidado con eso. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No se puede crecer, hermanos, en todo aquel que, Jesucristo, no se puede tener un cuerpo bien concertado que trabaje como un equipo si no se tiene conciencia de qué es la iglesia, de qué debo hacer yo en el cuerpo de Cristo. Si tengo claro esto, entonces sabré lo que no debo hacer para no entorpecer la obra del Señor. Hermanos, la provisión de Dios para el funcionamiento correcto de su iglesia está aquí en la palabra de Dios. Pero para ello debemos ser conscientes de que somos un cuerpo, de que somos un equipo, hermanos. Debemos tener conciencia de que la iglesia debe progresar y debemos tener conciencia de que la iglesia debe tener convicciones o llegar a la solidez. Hermanos, el Señor nos ayude, les ayude a ustedes y a mí, por supuesto, también, a no olvidarnos de la palabra del Señor, porque aquí está la forma en que la iglesia debe funcionar. Son las características que Dios espera de nosotros. Y espero que, hermanos, el Señor pueda orar, obviamente, en nosotros esta mañana y nos pueda ayudar a comprender cuál es mi responsabilidad. Si Dios me ha dado un don, gloria a Dios, soy creyente. Los creyentes o los incrédulos no tienen dones. Pero un creyente tiene un don para el servicio
en la obra del Señor. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra, porque ella nos ayuda a comprender cómo es que deberíamos andar nosotros como iglesia. Gracias, Señor, porque tú nos dotaste no solamente de dones, sino también de tu Espíritu Santo, Padre, que habita en nosotros, que nos alerta, que nos advierte, Padre, que nos redarguye también de pecado, Señor. Ayúdanos a ser conscientes, Padre, que tú nos has provisto todo para hacer tu voluntad. Danos conciencia de que somos un cuerpo. Danos conciencia de que somos un equipo. Danos conciencia de que necesitamos progresar. Danos conciencia también de que la iglesia debe alcanzar un estatus. Y ese estatus es alto, sin duda. Pero tú nos has provisto las herramientas para eso. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a nosotros, a cada uno, a mis hermanos también, que esta mañana. Que tú traigas convicciones a sus corazones. Pero por sobre todo también, Señor, que tú nos hables y quizás no hemos actuado bien muchas veces, justamente para el beneficio del cuerpo de Cristo, que es tu iglesia que compraste con tu sangre. Gracias, Señor, por tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, pastor. Como resumen, entonces, la iglesia debe tener conciencia de cuerpo. Dios dio a cada persona un don para ejecutarlo dentro de la iglesia. La iglesia debe tener conciencia de cuerpo. Cada uno de sus miembros tiene una función específica, de manera tal que la iglesia trabaja como un equipo. ¿Qué voy a hacer con mi don? ¿Lo voy a guardar o lo voy a poner al servicio del Señor? La iglesia debe tener conciencia de progreso hasta que todos tengan convicciones sólidas en Cristo, hasta que todos maduren, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, antes de despedirnos, lo vamos a hacer con el himno número 201, Cristo está buscando obreros, y les recuerdo que para los miembros de iglesia hoy tenemos una sesión donde vamos a conversar temas sobre el plan de trabajo que vamos a llevar a partir de ahora. Así que después de que nos saludemos, los miembros por favor se quedan para la reunión que vamos a tener. Número 201, podemos cambiar de posición. Cristo está buscando obreros, muy pertinente para nuestro contexto. Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan.
Jerry, ¿podría despedirnos este momento con oración, por favor? Amén. Gracias, hermana. Que Dios les bendiga, hermanos.